Esta pregunta me parece buenísima, de hecho la disfrutaría yo particularmente y todas las personas. Dice Carlos Salamanca, don Daniel, ¿cuál ha sido su mejor descubrimiento hasta ahora? Y si nos puede contar cómo realizó toda la investigación. Mi mejor descubrimiento, mi mejor descubrimiento periodístico. Bueno, yo he tenido oportunidad de cubrir grandes historias en mi vida. Eh, el entrenamiento de los paramilitares por parte de mercenarios israelíes encabezados por el coronel Yair Klein. Eh, la compra de los votos parlamentarios que hicieron posible la reelección de Álvaro Uribe, conocida como la Yidis política. También conocido la forma en que un ministro activo tenía contratación con el Estado, lo revelé y gracias a eso salió del gobierno. Pero creo que ninguna historia ha sido más grande en mi vida periodística que el hecho de haber descubierto junto con un equipo de Noticias Uno, eh, de haber encontrado, más que descubierto, de haber encontrado y haber tenido acceso a un video en el que se ve a un magistrado auxiliar del Consejo de Estado saliendo vivo del Palacio de Justicia cuando había evidencias de que su cuerpo inerte había sido encontrado en el palacio un día después. El magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fue grabado por 3 cámaras distintas saliendo del Palacio de Justicia y después apareció entre las ruinas del edificio incendiado. Un gran hallazgo y además tuvimos muy pocos días para hacerlo. Trabajamos 7 periodistas en eso y teníamos básicamente entre miércoles y domingo para procesar la información y hacerla pública, porque el lunes había una audiencia de control de garantías en donde la prueba se iba a hacer pública. Entonces, tuvimos muy pocos días para hacer comparaciones de video, averiguaciones, circunstancias de lo que ha sucedido. Y todo esto 22 años después de la toma, imagínense, donde mucha gente había desaparecido. Entonces, pasó esto de una manera absolutamente apasionante, porque detrás de la imagen del magistrado saliendo, evidentemente herido, pero vivo del Palacio de Justicia, salía otro magistrado auxiliar para aquel momento, que llegó a convertirse en magistrado titular del Consejo de Estado y en presidente del Consejo de Estado. 22 años después, él ya estaba jubilado, se había jubilado después de ser presidente del Consejo de Estado. Y uno de mis compañeros de reportería, Jaime Honorio González, lo reconoció y se dio la circunstancia afortunada de que Jaime Honorio había estudiado su carrera de Derecho, él además de periodista es abogado, con el hijo del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda. Lo llamó, el magistrado gentilmente vino desde su casa, vio la imagen, nos ayudó a reconocer y a partir de ese testimonio lo reconocimos en otra imagen. Ignacio Gómez recordó que años antes, muy recién pasado el doloroso episodio del Palacio de Justicia, Germán Castro Caicedo, el gran periodista colombiano, había ido al Espectador a buscar fotografías y evidencias de que un magistrado había salido vivo del Palacio de Justicia. Eh, Ignacio se acordó y yo llamé a Germán y le dije, mira que tenemos aquí una imagen que parece ser de un magistrado. No me dejó terminar, me dijo Germán, voy para allá. Él vivía muy lejos de la sede del noticiero, pero yo no sé cómo hizo, llegó en 40 minutos, se sentó en la sala de edición. Germán era un hombre muy simpático, muy amable, de grandes ocurrencias, de gran sentido del humor, pero no era un hombre especialmente dado a la sensiblería, era más bien un periodista de noticias duras. Y empieza a ver esta imagen y me dijo, esta imagen la he buscado durante 22 años y vi cuando una lágrima le caía y fue la única vez en la vida que vi llorar a Germán Castro Caicedo.
Recuerdo eso y lo escribí en una columna. Bueno, he escrito mucho sobre este tema, pero esta que escribí sobre Germán Castro Caicedo se llama El reportero que no se cansó, y escribí otra sobre este asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán, que se llama Un crimen casi perfecto. A partir de esa investigación que fue muy mencionada periodísticamente y que además la Fiscalía desarrolló, eh, Colombia fue condenada, el gobierno de Colombia fue condenado por la justicia internacional por haber cometido el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán. Eh, Años después de esa publicación, bueno, por los días de la publicación conocí a la viuda de Carlos Horacio Urán, la doctora Ana María Videgaín, que es profesora en una universidad en Estados Unidos, y años después conocí a su hija, Elena Urán, y Elena Urán ahora escribe para la revista Cambio, de la cual soy presidente. Es un tema increíble de cómo se van juntando las circunstancias. Muy bien, señor. Fantástica historia. Confetti nos dice, buen día, Daniel. ¿Usted cree que tiene futuro la moción de censura contra el señor canciller Álvaro Leiva? Porque esas mociones nunca prosperan. No creo que tenga ningún futuro la moción de censura contra el canciller, y es difícil que prospere cualquier moción de censura en Colombia. La que estuvo más cerca de prosperar fue una contra el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Curiosamente, los que impulsaron esa moción de censura fueron Germán Vargas Lleras, que después sería vicepresidente de Juan Manuel Santos, y Juan Fernando Cristo, que después sería ministro del Interior de Juan Manuel Santos. Eso muestra, pues, qué tan cambiante es la política en nuestro país. La moción de censura en general está hecha para que difícilmente alcance el propósito de lograr la salida del ministro. Sin embargo, yo creo que no es malo hacerlas. Esta de Leiva me parece un poco temprana y precipitada, pero me parece que en general el instrumento de la moción de censura sirve mucho para el control político, para que existan debates sobre ciertos temas y el país los conozca, aunque no terminen con la salida del ministro.